A ver, lo que vemos de Rusia en el escenario mundial suele ser solo la punta del iceberg, porque detrás de cada movimiento hay una estrategia muy compleja, que se juega en múltiples frentes. Y no está diseñada solo para desafiar el orden actual, sino para remodelarlo por completo. Vamos a desglosar esa estrategia, a ver qué encontramos. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Las acciones de Rusia son simplemente reacciones puntuales, movimientos aislados, o son en realidad piezas de un gran plan estratégico a nivel global? Bueno, vamos a intentar montar el puzzle y ver qué imagen nos sale. Para hacerlo nos vamos a centrar en 5 frentes clave. La guerra económica que se libra en los océanos, el Ártico, que es el nuevo gran tablero de juego, el potente mensaje que mandan con sus patrullas nucleares, cómo explotan la fractura transatlántica y, por último, cómo todo esto junto parece apuntar a un nuevo orden mundial. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el primer frente, la guerra económica. Una batalla silenciosa, que se libra muy lejos de los titulares, en la inmensidad del océano. La primera pregunta es bastante obvia, pero es fundamental, con unas sanciones internacionales que no tienen precedentes. ¿Cómo se las arregla Rusia para mantener a flote su economía y además financiar su esfuerzo militar? Pues la respuesta tiene un nombre que parece sacado de una película. Se conoce como la flota fantasma. Ojo, no hablamos de un par de barcos, estamos hablando de cientos de petroleros que operan en la sombra, de forma súper opaca. Van cambiando de bandera, de seguros, como si fueran camaleones, todo para esquivar las sanciones de Occidente. Y aquí está la clave. Esto convierte el océano en un campo de batalla híbrido. La guerra ya no va solo de misiles, va de logística, de finanzas y de esos flujos de dinero que al final son los que sostienen toda la maquinaria. ¿Y cuál es la lógica detrás de esta jugada? Pues en el mundo de las relaciones internacionales, esto encaja como un guante en la teoría del realismo ofensivo. La idea, en resumen, es que en un sistema internacional donde no hay una autoridad superior que ponga orden, los estados van a hacer todo lo que sea necesario para maximizar su poder y garantizar su supervivencia. Visto así, la flota fantasma deja de ser una agresión y pasa a ser una maniobra de supervivencia pura y dura. Y claro, esto nos lleva de cabeza a una batalla de narrativas. Lo que desde Occidente se ve clarísimamente como evasión de sanciones, Rusia lo vende al resto del mundo, sobre todo al sur global, como una lucha contra la piratería occidental. Es un intento de redefinir las reglas del juego, presentando las sanciones como un acto ilegal que va en contra de la libertad de navegación. Venga, pasamos a otro frente, uno que se está calentando y nunca mejor dicho, el Ártico. Lo que antes era una frontera helada y remota se está convirtiendo a una velocidad de vértigo en el escenario central de la competición entre las grandes potencias. A ver, fijémonos en este número que es una auténtica barbaridad, 7.000 kilómetros. Es la distancia que se ahorra un barco de mercancías que viaje desde Dalian en China hasta Rotterdam si en lugar de tomar la ruta de toda la vida por el canal de Suez se decide a ir por el norte. El incentivo económico es sencillamente brutal. Pero ojo, que no va solo de rutas comerciales más cortas. Es que el Ártico es un verdadero tesoro de recursos naturales. Se calcula que ahí está el 30% del gas natural mundial por descubrir y un 13% del petróleo. Y eso sin contar minerales estratégicos y tierras raras. Así que claro, controlar el acceso a toda esa riqueza es un objetivo geopolítico de primerísimo nivel. En este tablero, Rusia no está jugando sola. Se habla de una especie de alianza de conveniencia con China. Y es curioso porque China, que ni siquiera tiene costa en el Ártico, se autodenomina nación casi ártica y promueve su ruta de la seda polar. ¿Qué aporta China? La inversión, el dinero. ¿Y Rusia? Pues Rusia pone el acceso al territorio, los derechos de explotación y la capacidad militar. Una simbiosis que funciona a la perfección. De la geopolítica pura pasamos a la disuasión, también pura y dura, el mensaje nuclear. Y aquí no estamos hablando de un ataque inminente, sino de algo mucho más sutil, pero constante, la comunicación estratégica a base de enseñar músculo. Para entender estas patrullas es fundamental entender el concepto de disuasión de segundo golpe. Es la piedra angular de toda la estabilidad nuclear. Básicamente, significa tener la capacidad de aguantar un primer ataque nuclear y poder responder con una represalia tan devastadora que a nadie se le pase por la cabeza atacar primero. Pues estas patrullas son un recordatorio constante para todo el mundo de que esa capacidad rusa está intacta y tiene alcance global. Y todo esto sigue una lógica muy calculada, lo que se llama la escalada controlada. Primero, realizan patrullas que califican de rutinarias. Segundo, se aseguran de operar siempre en espacio aéreo internacional para no saltarse ninguna ley. Pero, y aquí viene el truco, buscan la máxima visibilidad. Quieren que se les vea para mandar una señal política muy clara. El objetivo final es llevar la presión al límite, pero sin cruzar nunca esa línea roja que podría provocar una respuesta militar. Bueno, dejamos el hardware militar y nos metemos de lleno en el campo de batalla político.
Vamos a centrarnos en una de las grietas que Rusia más intenta explotar, esa relación tan compleja y a menudo tan tensa dentro del propio bloque occidental. El análisis del que partimos usa una palabra muy fuerte para describir la relación de Europa con Estados Unidos: vasallaje. Y sitúa un momento clave en la crisis de Suez, allá por el 56, que fue cuando las potencias europeas se dieron cuenta de su subordinación estratégica a Washington. Una estructura de dependencia que, según este análisis, no solo persiste, sino que se ha agravado hoy en día. Ahora bien, el punto clave aquí es que esto no se presenta como un simple choque entre Europa y Estados Unidos. La cosa es más compleja. Se describe más bien como una lucha de poder interna, una pugna dentro de Occidente entre dos grandes facciones del establishment, y cada una tiene sus propios aliados a ambos lados del Atlántico. Y esta tabla lo resume de maravilla. Echemos un vistazo a las vulnerabilidades estructurales de Europa. En energía, tras cortar con Rusia, ahora depende de Estados Unidos. En defensa, la dependencia a través de la OTAN es total. Y en tecnología e industria militar, pues la fuente principal es, otra vez, Estados Unidos. Esta red de dependencias es lo que, en la práctica, limita muchísimo la autonomía real de Europa. Y llegamos al final, el momento de conectar todas las piezas del tablero. Porque claro, la flota fantasma, la carrera por el Ártico, las patrullas nucleares y las tensiones transatlánticas no son fenómenos aislados, son en realidad síntomas de una transformación global mucho más profunda. Hay un consenso cada vez mayor, y ojo, incluso en foros de la élite global como Davos o la Conferencia de Seguridad de Múnich, de que el cambio en el orden internacional ya es definitivo. O sea, el mundo unipolar que salió de la Guerra Fría se ha terminado, no va a volver. Estamos entrando, o nos guste más o menos, en una era completamente nueva. Así que, para resumir, la gran estrategia rusa se despliega en estos 4 ejes que están totalmente conectados. En el plano geoeconómico, la flota fantasma para resistir la presión. En el geopolítico, la gran apuesta por el Ártico como nuevo centro de poder. En la disuasión, la señalización nuclear para mantener su estatus. Y en la guerra política, explotar las divisiones internas de Occidente para debilitar a sus adversarios. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, que es tan provocadora como pertinente. Frente a este orden mundial que se está desmoronando y uno nuevo que están haciendo, ¿qué papel va a jugar Europa? ¿Conseguirá convertirse en un actor con voz propia en esta nueva partida global o se va a resignar a ser simplemente el tablero sobre el que las grandes potencias mueven sus fichas? Ahí queda la pregunta.